Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchísimos de ustedes intrigados, y a mí también, la verdad. El título lo dice todo, Mert y Afra juntos de nuevo. ¿Qué ocultan? Sí, han leído bien. La parejita que conquistó corazones, Mert Yazkolu y Afra Saraolu, han sido vistos juntos de nuevo, y como era de esperarse, las redes sociales han explotado. Las preguntas llueven, ¿han vuelto? ¿Solo son amigos? ¿Hay algo más que no sabemos? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar las pistas, revisar lo que se dice y, sobre todo, intentar responder a esa gran pregunta, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Mert y Afra? Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, no olviden darle ese botón de suscripción si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si les gusta este tipo de contenido. Así nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Como saben, Mert Yazkolu y Afra Saraolu fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación capturó la atención de millones de fans, quienes siguieron cada uno de sus pasos. Lamentablemente hace unos meses, la noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y recientemente hemos sido testigos de avistamientos de Mert y Afra juntos, lo que ha reavivado las esperanzas de muchos y, por supuesto, ha desatado un sinfín de especulaciones. ¿Qué significa esto? ¿Hay una reconciliación en puerta? ¿O es simplemente una amistad renovada después de un tiempo? Vamos a empezar por desglosar cronológicamente los eventos recientes. Las primeras señales aparecieron hace unas semanas, cuando se les vio saliendo de un mismo lugar, discretamente, pero las cámaras de los paparazzi, que nunca duermen, captaron las imágenes. Al principio muchos pensaron que se trataba de una coincidencia, un encuentro casual. Sin embargo, los avistamientos se multiplicaron. Hemos visto fotos y vídeos de ellos en reuniones sociales, aparentemente relajados y en compañía de amigos en común. La química entre ellos sigue siendo innegable, y muchos aseguran que a pesar de la separación, su conexión va más allá de una simple amistad. Una de las teorías más fuertes que circulan es, por supuesto, la de una reconciliación. Los fans que adoraban su relación anhelan volver a verlos juntos, y cada indicio que refuerza esta idea es celebrado con euforia. Algunos argumentan que si se están viendo de nuevo, es porque todavía hay sentimientos importantes involucrados. Quizás se dieron cuenta de que cometieron un error, o que los problemas que los separaron ya no son insuperables. El tiempo fuera de la relación les pudo haber dado la perspectiva necesaria para reevaluar lo que tenían. Además, no olvidemos que fueron una pareja muy sólida durante un tiempo, y cuando hay un vínculo tan fuerte, no siempre es fácil dejarlo ir por completo. Por otro lado, existe la posibilidad de que su relación haya evolucionado hacia una amistad sólida. Es completamente posible que tras la ruptura hayan decidido mantener el respeto y el cariño mutuo, y que ahora estén disfrutando de una amistad sincera. Las relaciones amorosas pueden terminar, pero las buenas amistades a menudo perduran. Y si ambos son profesionales y tienen amigos en común dentro de la industria, es natural que sus caminos se crucen y que deseen mantener una relación cordial. Quizás estén apoyándose mutuamente en sus carreras, o simplemente disfrutando de la compañía del otro como buenos amigos. Ahora hablemos de las pistas que han alimentado la especulación. Las redes sociales son un campo de batalla de teorías y análisis. En cada foto o vídeo que aparece, los fans buscan detalles sutiles, una mirada, un gesto, una palabra. Por ejemplo, en una de las últimas ocasiones en que fueron vistos juntos en un evento, algunos notaron que Mert mantenía una mano cerca de Afra, un gesto que para muchos denota cercanía y protección. Otros señalan que a pesar de la distancia física que a veces mantienen en las fotos, la forma en que se miran sigue transmitiendo una complicidad especial. Y no podemos ignorar la influencia de sus personajes en la serie que los hizo famosos, Yasak Elma. Para muchos, Mert y Afra siempre estarán ligados a Yildiz y a Atay, y la magia que crearon en pantalla a menudo se traslada a la vida real en la mente de los espectadores. Verlos juntos incluso fuera del set, puede evocar esos sentimientos y esperanzas de que la ficción se convierta en realidad, o que la realidad refleje esa ficción que tanto amaron. Los medios turcos, por supuesto, están pendientes de cada movimiento.
Las entrevistas son escrutadas en busca de declaraciones ambiguas o pistas. CU. Ando se les pregunta directamente sobre su relación, suelen ser cautelosos, respondiendo con evasivas o declaraciones genéricas sobre el respeto y el cariño. Esto, en lugar de calmar las aguas, suele avivarlas aún más, ya que la falta de una negación rotunda se interpreta como una confirmación tácita para muchos. Consideremos también la presión mediática. Ser una pareja famosa en Turquía implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier interacción se convierte en noticia. Si Mert y Afra realmente están intentando una reconciliación, es probable que prefieran hacerlo de manera discreta, lejos de los flashes y los titulares, al menos al principio. Esto explicaría por qué sus encuentros parecen ser más privados o en compañía de amigos. Otra posible explicación es que estén trabajando juntos en algún proyecto. Aunque no se ha anunciado nada oficial, en el mundo del entretenimiento, las colaboraciones son comunes. Podrían estar preparando una nueva serie, una película, o incluso un proyecto publicitario. Si este fuera el caso, su cercanía sería totalmente profesional, pero las apariencias podrían engañar y dar lugar a especulaciones románticas. Sin embargo, hasta la fecha, no hay información concreta que respalde esta teoría. ¿Qué pasa si simplemente están en una fase de amistad? Es importante recordar que las personas cambian y evolucionan. Sus vidas han continuado desde su separación, y es natural que sus prioridades y la forma en que se relacionan con los demás también lo hagan. Una amistad madura después de una relación romántica puede ser un signo de crecimiento personal y emocional. Quizás han llegado a un punto en el que valoran la compañía del otro de una manera diferente. Lo que sí es un hecho es que la presencia de Mert y Afra juntos sigue generando una enorme cantidad de interés. Su conexión, sea cual sea, sigue cautivando al público. Y es precisamente esa aura de misterio la que hace que la gente siga hablando, especulando y, por supuesto, esperando. La verdad, solo ellos la saben y quizás sea algo que prefieren mantener en privado por un tiempo. Lo que hemos visto hasta ahora son fragmentos de lo que podría ser una historia en desarrollo. Las apariciones públicas, las fotos, las opiniones de los fans, todo ello conforma un rompecabezas fascinante. ¿Son solo amigos compartiendo momentos agradables? ¿O hay una chispa de romance que se ha reavivado? El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Pero mientras tanto, la especulación continuará, alimentada por cada nuevo avistamiento, cada gesto, cada detalle. Y así, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este reencuentro de Mert y Afra. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde una reconciliación romántica hasta una amistad renovada, pasando por la influencia de la presión mediática y la conexión con sus personajes. Lo que queda claro es que su relación, sea cual sea su naturaleza actual, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. La forma en que ambos manejan la situación, con una mezcla de discreción y a veces cierta ambigüedad, solo aumenta el misterio y mantiene viva la curiosidad del público. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las historias a menudo tienen más capas de las que vemos a simple vista, y que el público siempre estará atento a los giros inesperados. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Mert y Afra han vuelto? ¿O prefieren pensar que son solo buenos amigos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.